Distinguidos estudiantes, tengan todos muy buen día. Vamos a comenzar con nuestra primera clase de la asignatura de periodoncia 1. Permítanme compartir la pantalla. Tenemos en el tercer año de la carrera de odontología la asignatura periodoncia 1, la cual vamos a ir desarrollando con la primera unidad y los tejidos periodontales sanos. Las consideraciones tanto del contenido temático y de la parte práctica nos los dará respectivamente en otra filmación nuestro jefe de cátedra. Entonces ingresen al Classroom y también ahí estará el detalle correspondiente. ¿Sí? Nosotros nos vamos a abocar a hablar de lo que para nosotros es periodoncia 1, la unidad 1, tejidos periodontales sanos, el cual se va a ir desglosando en diferentes clases, que nosotros las vamos a ir avanzando de manera secuencial, ¿sí? Debido a que este tema es la base fundamental de lo que es la asignatura, se va a irla desarrollando paso a paso. En tal sentido, vamos a ir comenzando con lo que es periodoncia 1. Hablar de periodoncia 1 involucra diferentes elementos que están alrededor de la corona clínica de las piezas dentarias. En tal sentido, periodoncia 1 va a abordar desde las características de normalidad que vimos en la anterior imagen hasta ya en el segundo parcial, tercer parcial, vamos a ver las enfermedades periodontales, obviamente acompañada de una clasificación. Entonces, en esta gestión, en el tercer año de avance académico en la asignatura, veremos primero lo normal y luego iremos profundizando con las patologías periodontales. ¿Sí? Hecha esa introducción, vamos a comenzar con los tejidos periodontales sanos. Acá vemos en esta imagen a la encía, ¿sí? A la encía, que va a irse a su vez dividiendo en diferentes áreas, que las vamos a ir mencionando, ¿sí? Tenemos también al ligamento periodontal, al hueso alveolar y al cemento radicular. Pues vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos del periodonto normal en diferentes sesiones, las cuales, como ustedes saben, serán grabadas de forma ordenada y llevadas al Classroom en las fechas correspondientes. Entonces, para tal efecto, vamos a comenzar con este principio. En periodoncia tenemos que ver más allá de lo evidente, es decir, no enfocarnos solamente en la corona clínica, no ver en la boca del paciente en principio si hay caries o no, ¿sí? Tendremos que enfocarnos en esencia en lo que está alrededor de las piezas dentarias, ¿sí? Entonces, es un principio base, ya que periodoncia, como ven en la imagen, es la rama de la odontología encargada del estudio de la fisiología de los tejidos de protección y sostén de los dientes, así como sus variaciones patológicas, que eso, como les decía, los iremos desarrollando con las unidades que vienen tanto en el segundo parcial como en el tercer parcial. Entonces, vayamos de lo básico. Periodonto. Periodonto, en esencia, significa peri, alrededor, odonto, diente. Entonces, vamos a hablar todo lo que está alrededor del diente. Entonces, vamos a partir del tejido de protección y de apoyo del diente, en el cual, como les decía hace un momento, va a estar compuesto por 4 elementos importantes: la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la encía,
Y a las siguientes sesiones hablaremos del ligamento periodontal, hablaremos de cemento radicular, sus características, su fisiología normal y también del hueso alveolar. Entendido así, vamos a hablar de la función del periodonto. ¿Cuál es la función esencial del periodonto y por lo que nosotros tenemos que llegar a ese objetivo? ¿Sí? Entonces es ensamblar los dientes al tejido óseo de los maxilares y conservar la integridad de la superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal. Bien, y hablar de superficie masticatoria, vamos a hablar de las zonas de la mucosa bucal. Existe una mucosa masticatoria que se encuentra en paladar, a nivel del tejido gingival. Existe una mucosa especializada que está en el dorso de la lengua y existe una mucosa de revestimiento que cubre la mucosa yugal, cubre el resto de la cavidad bucal. Entonces, recordemos estos tres tipos de mucosa especializada, masticatoria y de revestimiento. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar de encías saludables. Nuestro propósito inicial y nuestro propósito final en periodoncia es que nuestros pacientes cuenten con encías saludables, ya sea previa a la enfermedad con una higiene oral adecuada o si es que pasa por una enfermedad periodontal, nosotros intervenir, hacer el tratamiento correspondiente y volver a una salud gingival. ¿Sí? Entonces, continuemos. Encía. Vamos a partir de definir la encía. Encía es un segmento de la mucosa masticatoria, que mencioné hace rato, que cubre las apófisis alveolares de ambos maxilares. Asimismo, rodea el cuello del diente. No cubre, rodea el cuello del diente. En tal sentido, la encía se divide anatómicamente en tres superficies o áreas. La que conocemos primero es la encía interproximal, que está en esa pirámide celeste, la encía libre o marginal, donde está marcando acá al lado del texto, ¿sí? Y la encía adherida, que es el último elemento que forma parte de estas áreas de la encía. ¿Sí? Recordemos, la encía se divide anatómicamente en tres superficies o áreas: encía marginal o encía libre, encía interproximal y encía adherida. ¿Sí? Entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas y viendo sus particularidades. Tenemos a la encía marginal, que también llamada en otras literaturas encía libre o encía no insertada. ¿Sí? La encía marginal es aquella que cubre el margen o orilla de la encía y que rodea a la pieza dentaria a manera de collar. Su altura es similar a la profundidad del surco gingival, así que ya lo vamos a ir detallando más adelante, y su grosor varía, siendo más delgado en la parte central y más ancho en las regiones interproximales. Ese dato, que más adelante se convertirá en un dato clínico, es de mucha relevancia para un tratamiento. En un porcentaje aceptable, está separado de la encía insertada, como vemos en la imagen, por una depresión lineal, ¿sí? Por una depresión lineal que se conoce como surco gingival libre. ¿Sí? Ahora, vayamos a hablar del surco gingival. Existe una separación entre la superficie dentaria y el tejido gingival. Entonces, el surco gingival es un espacio, como vemos donde indica la flechita, es un espacio poco profundo, ubicado alrededor del diente, cuyos límites son la superficie dentaria y el epitelio que reviste la porción libre de la encía. Que más adelante hablaremos de epitelios para ir identificando su nombre específico.
Vamos a hablar ahora del surco gingival. El surco gingival en condiciones normales, cuando el paciente está sano periodontalmente hablando, difícilmente permite el ingreso de este instrumento que nosotros conocemos como sonda periodontal. Este instrumento que ustedes ven en la imagen es la sonda periodontal, que ya en la parte práctica iremos detallando cuál es su característica, qué función cumple y demás. ¿Sí? Pero básicamente esta sonda periodontal ingresa al fondo del surco, al cual, como ven ustedes, tiene divisiones, tiene medidas, las cuales nos van a dar datos importantes en relación a la salud o a la enfermedad periodontal. Vamos. Entonces, al hacer el ingreso de la sonda periodontal al fondo del surco, ya hablamos de una definición que se conoce como profundidad clínica del surco gingival. Esta profundidad clínica del surco gingival es un parámetro clínico utilizado mediante la introducción de la sonda periodontal y la reducción de la distancia en la que ingresa. ¿Sí? Puede estar de 2 a 3 milímetros en sentido vestibulo-palatino y 1 a 2 milímetros en sentido mesiodistal, que son las medidas de normalidad que generalmente presenta un periodonto sano. Obviamente, como existe un rango de variación, habrá que completar con otros elementos clínicos para establecer esa salud gingival. ¿Sí? Pero en algunos casos, como vemos en el esquema, hay una flechita que está apuntando arriba y vemos un segmentado, donde indica que esta encía de la posición normal que tiene puede aumentar de altura, de tamaño, y ahí le damos otro diagnóstico. Y por lo contrario, puede también disminuir. Ya no puede estar alrededor del cuello del diente, sino puede migrar hacia la raíz, que ahí también recibirá otro nombre, que lo iremos hablando más adelante. Pero para hablar de normalidad, este es el rango de normalidad que hablamos en un paciente periodontalmente sano. Ya entonces tenemos nuestras sondas periodontales, este es el instrumento como tal, ¿sí? Viene con la división, con la calibración en milímetros, ¿sí? Aquí un acercamiento más claro de la parte activa de la sonda periodontal. Vemos en el esquema cómo ingresa esta sonda periodontal al fondo del surco, ¿sí? En un tejido sano, periodontal con una pieza dentaria contigua, o puede estar, en el caso diferente, en un implante. Cuando tenemos una falta de piezas dentarias y el paciente, gracias a la recomendación de su odontólogo, decide optar por un implante dental, ¿sí? También hacemos mediciones con la sonda periodontal. Sí, eso ya iremos desarrollando. Dicho sea de paso, tenemos un tema específico para hablar de la relación de los implantes con los tejidos periimplantarios, ya sea en condiciones de salud o ya sea en condiciones de enfermedad. Eso se irá desarrollando en los siguientes temas. Así que, como ya les dije, periodoncia va viendo un tema, luego le continúa otro, y así sucesivamente. No son temas aislados, son temas que van en secuencias, como ustedes vieran una novela o vieran una saga de películas, ¿sí? Que van el 1, el 2, el 3, el 4, va uniendo partes. De la misma manera, en periodoncia, nosotros vamos relacionando el primer tema con el segundo y el segundo con el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora de la formación del margen gingival. Como ustedes saben, en la época, en este caso, que nos muestra la imagen del recambio dentario, a medida que va erupcionando las piezas dentarias, van a ir a formar su propio margen gingival. Esto respetando la cronología de erupción. ¿Sí?
Hay que también ver ese seguimiento. Acá tenemos en la imagen, ¿sí? Para que también se entienda un poquito más, la encía insertada, que se ubica por encima de la encía marginal o libre. Acá vemos todo esto que está rodeando al cuello, que estoy mostrando con mi cursor. Todo esto corresponde a la encía marginal. Está aquí. Esta pirámide que vemos corresponde a la encía interproximal en el sector anterior, y todo lo que está por encima de la encía marginal hasta acá arriba, donde está marcado, corresponde a la encía insertada. Y más allá, el fondo del surco, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso ya viene como complemento a lo que deberíamos encontrar en un paciente en condiciones de salud, ¿sí? Estamos ya arriba, se ve, como ustedes recordarán, nuestra sonda periodontal. Entonces, vayamos, ya hemos hablado de la encía marginal, ¿sí? Que está cubriendo el margen de la encía, digo, de las piezas del cuello de las piezas dentarias. Ahora vamos a la encía insertada, que está a continuación de la encía marginal, ¿sí? Esta encía insertada, o también llamada adherida, tiene la característica de ser firme, elástica y estrechamente unida al periósteo. Entonces, la cara vestibular se extiende hasta la mucosa alveolar, como vemos acá, ¿sí? Y ambas están separadas por una línea o unión mucogingival. Entonces, la unión mucogingival es la que separa la encía insertada de la mucosa alveolar. Entonces, la unión mucogingival. ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo vemos clínicamente eso? Pues en la anterior imagen está. La encía insertada es más rosadita, tiene un punteado, generalmente acá tiene como granulado, pero acá en la parte superior, la línea mucogingival sería esta demarcación un poquito más rojiza, con el fondo de la mucosa que es un tono mucho más rojizo, mucho más vascularizado, ¿sí? Entonces ya tenemos esa división, donde están acá las flechitas. Miren acá, vamos a ver, a recorrer la imagen. Miren, ¿dónde están las flechitas? Acá está la unión mucogingival. Ahora, esta altura dependerá de la posición de los dientes que están en el arco y de la inserción muscular. Es decir, tiene variaciones leves entre paciente y paciente. Las características de color, ver la textura, ese punteado y, y ver los detalles musculares y demás, hace que identifiquemos dónde está la encía insertada, dónde está la línea mucogingival y ese contraste que vemos de colores, ¿cierto? ¿Sí? Y al fondo, la mucosa alveolar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la cara palatina? Esto siempre es importante recordarlo en periodoncia. En la cara palatina estamos viendo una imagen de la cara palatina. En la cara palatina no existe unión mucogingival. Ojo, ya que todo está recubierto por el paladar duro y luego viene el paladar blando, como ustedes saben, pero en este sector está el paladar duro y está protegiendo como mucosa masticatoria, lo que hablábamos hace rato de mucosa masticatoria especializada y de revestimiento. Hemos dicho que el paladar duro es la mucosa masticatoria. Entonces acá no existe unión mucogingival, por si quisieran eh, encontrar en esta zona palatina, no existe. ¿Sí? Ahora, dicho eso, vamos a hablar de otro concepto importante también, el ancho de la encía insertada. Ya hemos hablado qué es la encía insertada adherida, vamos a hablar de su ancho, es decir, de la distancia que existe entre la unión mucogingival y la proyección a la superficie externa del fondo del surco, ¿sí? O del fondo de la bolsa periodontal. Ustedes saben, normalmente la encía tiene un surco gingival, pero si este surco gingival va profundizándose y se va yendo
a nivel apical, ya no se llama surco, recibe el nombre de bolsa periodontal. Entonces, por una enfermedad periodontal, ese surco que habíamos dicho, que va cubriendo a la altura del cuello de la pieza dentaria, va migrando, se va profundizando. Y ahí es donde tenemos que establecer el ancho de la encía insertada. Esto obviamente con una revisión clínica. Por eso es que en nuestra gestión vamos a contar con un espacio clínico en el área de rotes que llevamos justamente para ver estos detalles, ¿sí? Entonces, hay una variación de región en región, en la región incisiva, en la región del maxilar superior, del maxilar inferior, hay variaciones en este ancho de encía insertada. Entonces, la clave está, mientras más encía insertada tenga, ¿sí?, más estable será nuestro periodonto, será con mejores condiciones de salud. Pero mientras más pequeña sea, tendremos más probabilidad de que exista enfermedad periodontal. Entonces, por eso es importante reconocer este elemento. Entonces, ahora, ¿qué viene ahora? Vemos acá en la imagen, ya hemos hablado de la encía marginal, que está acá, demarcando con mi cursor. Luego le continúa, en este caso, por arriba, porque es maxilar superior, la encía insertada, pero acá entre diente y diente está la encía interdental, que es lo que vamos a ver a continuación. Este encía interdental, ¿sí?, es el espacio interproximal que se encuentra en dirección apical al área de contacto interdental. Es decir, estos puntitos celestes que vemos acá corresponden al punto de contacto entre las piezas. Entonces tiene un vértice, ¿sí?, en relación al punto de contacto. En el sector anterior, como ustedes ven, ese enmarcado verde, ¿sí?, tiene una forma piramidal que se encuentra cerca del punto de contacto, su vértice. Es decir, en el maxilar superior estará por encima, levemente por encima del punto de contacto, y en el maxilar inferior estará levemente por debajo del punto de contacto. Si está más, obviamente la encía ha migrado apical y eso ya se conoce como recesión gingival. ¿Sí? Entonces, veamos que esta condición, ya en la encía interdental, da la característica de normalidad a nivel de la encía interdental. Si está cubriendo el punto de contacto, si acá cubre el punto de contacto, sí, hablaremos de un agrandamiento gingival. Pero si está lejos del punto de contacto, la encía dental debería estar en forma piramidal y cerca del punto de contacto. Pero si migra hacia apical, ¿sí?, y hablamos de recesiones gingivales. ¿Sí? Ahora, esto es en el sector anterior. En el sector posterior, en las piezas premolares y molares, la encía interdental tiene forma de col. Esta es la forma de col. ¿Sí? Y al decir forma de col, decimos que es una depresión, es un término que se utiliza en alpinismo, ¿ya?, que significa una depresión entre dos picos. ¿Sí? Eso es la forma de col. Una depresión entre un pico vestibular y un pico lingual, en este caso, ¿no? Porque es la imagen de un segmento inferior. ¿Sí? Entonces veamos dos formas de encía interdental. Una piramidal en el sector anterior y una en forma de col en el sector posterior. Recuerden también ese dato. ¿Sí? Entonces, como les decía, existe una diferencia de lo que es normal y de lo que no está normal. Lo que nosotros buscamos es la imagen que está en la pantalla, en el lado izquierdo, donde buscamos condiciones de normalidad
versus el lado derecho donde, como ustedes ven, la encía se ha ido migrando hacia apical, dejando unos triángulos negros entre diente y diente, y exponiendo la raíz como estoy marcando con el cursor. La corona clínica debería estar a este nivel, ¿sí? Pero ha ido la encía migrando hacia apical, dejando expuesta la raíz. Acá estamos hablando de recesiones gingivales o retracciones gingivales, las cuales ya estéticamente y clínicamente no son favorables, ¿sí? Entonces vamos a ir primero en estas clases a hablar de lo normal. Luego, más adelante, iremos profundizando en este tipo de patologías y haciendo ya clasificaciones y apreciaciones mucho más puntuales. Vayamos siempre partiendo de lo normal. Reitero, nosotros partimos de un periodonto normal, buscamos que nuestro paciente tenga un periodonto normal y terminamos el tratamiento buscando que tenga un periodonto normal. ¿Sí? Entonces, continuemos. Vamos a ver también acá que existe una relación de la encía marginal, ¿sí?, la que rodea el cuello del diente, y la encía insertada, la que está por encima de la encía marginal. Y el área interdental. Van a encontrar en algún paciente una separación de los incisivos centrales, generalmente a nivel del arco superior, ¿sí?, que presentan un diastema, dejando en claro que la distribución de las áreas de la encía ha cambiado, ¿sí? Normalmente encontramos lo que está pintado con verde a la encía marginal, que va rodeando el cuello del diente. Y por encima de la encía marginal, lo que está con rojo, la encía insertada, ¿cierto? Eso es lo normal, lo frecuente, ¿sí? Pero en algunos pacientes vemos una separación. Lo que está con verde, la encía marginal, y lo que está al medio, mucho más fuertemente adherido, es la encía insertada. Esa distribución es bueno también tomarla en cuenta, ¿sí? Entonces, estamos viendo características de normalidad. Primero, aprendamos bien las características de normalidad y vamos a ir más adelante detallando las patologías periodontales. Vamos, continuemos. Ya nos toca ahora hablar de las características microscópicas normales del tejido gingival, ¿sí? Entonces, estas características microscópicas normales parten de un epitelio gingival, el cual tiene tres epitelios fundamentales. El epitelio bucal o externo, que está en la parte anterior, el epitelio del surco, que está en relación con lo que hablábamos con el surco gingival, y el epitelio de unión, este que está acá. Miren, este es el epitelio bucal, que está en la parte anterior, el epitelio del surco, que está acá, que estoy marcando con mi cursor, ¿sí?, y lo que continúa unido a la superficie dentaria, en este caso al esmalte, ¿sí?, es el epitelio de unión, por eso está unido, ¿sí? Es el único de los epitelios que está unido a la superficie dentaria. Entonces, recuerden, el epitelio de unión, que está acá unida a la superficie dentaria, en este caso al esmalte, este que está separado, que tiene relación con la superficie dentaria, es el epitelio del surco, el que está separado en forma de B, y uno es diente y el otro es epitelio del surco. Ambos forman una B, en el cual conforman ambos un surco, que se conoce como surco gingival, ¿cierto? Y lo que está por la parte externa es el epitelio bucal, porque tiene relación con la boca, ¿sí? El epitelio bucal, en otras literaturas se llama epitelio externo, ¿sí? Entonces vamos a recordar siempre
diferentes nomenclaturas de definición y de cómo también se lo llama a las estructuras, dependiendo de las literaturas que podamos encontrar. Pues miren este epitelio del surco. Lo que vemos acá en la superficie dentaria, acá vemos el epitelio del surco y este espacio que queda entre estos dos es el surco gingival. Sí, eso es en relación al epitelio del surco. Pero ya nos vamos un poquito más continuando. Es decir, acá está el epitelio del surco, separado de la superficie dentaria, pero que al medio se encuentra el surco gingival. Pero ya continuando viene el epitelio de unión, que es el único, les decía hace rato, que está pegado, unido al esmalte de la superficie dentaria en condiciones de normalidad. En este epitelio de unión vamos a encontrar a su vez tres niveles que se conocen como superior, medio e inferior. ¿Sí? Ya más adelante iremos desarrollando qué características tiene cada uno de ellos, que igual tiene una vital importancia en los procesos de reparación, en los procesos de nutrición, en los procesos de protección del periodonto. ¿Sí? Iremos más adelante en profundidad. Entonces, viendo esta imagen, vemos una característica fundamental, las posiciones de normalidad, tanto en un periodonto sano con una pieza dentaria y en un periodonto sano con la presencia de un implante dental, ¿sí? Un implante intraóseo, ¿cierto? Hay cosas que tiene en la superficie dentaria y hay cosas que no tiene cuando existe presencia de implante, ¿sí? Ya sabemos que no existe hasta el momento una sustitución de una pieza dentaria que llegue a cumplir las mismas funciones. Y en todo caso, el periodonto al cual rodea la pieza dentaria o rodea el implante tiene siempre diferencias, ¿no? Nunca va a ser un implante, una restauración, una prótesis, nunca va a ser igual a una pieza dentaria natural propia de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, continuemos. Hablemos ahora del desarrollo del surco gingival. Como les decía hace rato, el surco gingival va a ir formándose a medida que erupciona la pieza dentaria, ¿sí? Entonces, esto es un proceso fisiológico. Van erupcionando las piezas dentarias, ¿sí? Poco a poco van viéndose clínicamente y mientras va buscando su antagonista y buscando su posición real, va formándose el surco gingival y también sus características de normalidad. ¿Ya? Un elemento importante que vamos a también encontrar y lo vamos a mencionar muy frecuentemente es el líquido gingival. El surco gingival contiene un líquido ya en su interior que posee características claves para nosotros. Ejemplo, desecha el material nocivo del surco gingival. Cuando ve que hay infección, ve que se está llenando, ve que se está contaminando ese surco gingival, elabora un líquido gingival que va eliminando esa infección. No del todo, que no puede hacer una eliminación total, dependerá del cuidado de los pacientes también, ¿sí? Tiene propiedades antimicrobianas y le ayuda exclusivamente a recuperar o optimizar su adhesión del tejido gingival a la superficie dentaria con ciertos elementos que vamos a comentar más adelante, los cuales le ayudan a mantener esa firmeza, ¿sí? Entonces, este líquido gingival va a ir aumentando cuando hay inflamación, ¿sí? Sirve de defensa,
de nuestro periodonto, pero también existen otras características para que este líquido aumente. Ejemplo, en la menstruación hay un aumento del líquido gingival. En el embarazo hay un aumento del líquido gingival. Y cuando existe el consumo de hormonas anticonceptivas, existe como repercusión, como efecto colateral, el aumento del líquido gingival. Y obviamente la inflamación del tejido gingival en los tres casos. ¿Cierto? Tanto en la menstruación, como en el embarazo, como en el consumo de hormonas anticonceptivas, existe un aumento de la inflamación gingival muy al margen de que tenga buena higiene o no tenga buena higiene nuestra paciente. ¿Sí? Vamos a ir profundizando más adelante. Internamente tenemos el tejido conectivo, el cual tiene estos diferentes componentes, ¿sí? Y ayudan a fortalecer la salud periodontal. ¿Y cómo lo hacen? ¿Sí? Si bien existen células de defensa, ¿sí? Existen diferentes fibras al interior del tejido conectivo, como son las fibras elásticas, las cuales nos van a ayudar a que esta encía marginal y la encía insertada, ¿sí? Vayan estando más cerca de la superficie dentaria y ayudando en su firmeza, ¿sí? Entonces tenemos a las fibras gingivales, las cuales ayudan a que esta encía no esté separada del diente, sino más bien esté mucho más cerca de la pieza dentaria. No unida, pero esté muy cerca, más en contacto posible. Entonces, estas fibras gingivales son las fibras gingivodentales, que van desde el cemento hacia la superficie vestibular o palatina, o si el caso fuera en el arco inferior, lingual, ¿sí? En forma de abanico. Por eso son gingivodentales. Luego tenemos las fibras circulares que van rodeando a la superficie dentaria, las fibras transeptales que están por encima de la cresta alveolar, ¿sí? Esto hablando en fibras gingivales. Dicho sea de paso, y en la siguiente sesión vamos a hablar de fibras transeptales del ligamento periodontal. ¿Sí? Estos son otros. Ahora nos vamos a enmarcar en las fibras gingivales. Reitero, fibras gingivodentales, fibras circulares, fibras transeptales que están por encima de la cresta del hueso alveolar y las fibras dentoperiósticas, que se disponen desde el cemento y siguen un trayecto apical sobre la cresta ósea tanto en la cara vestibular, palatina y terminan adhiriéndose a la encía insertada. Por eso se llaman fibras dentoperiósticas. Entonces veamos estas fibras, qué importancia tienen, y más adelante y en la parte práctica, háganme recuerdo cuando entremos los que estamos en rote, qué relación tienen estas fibras cuando nosotros hacemos una cirugía bucal, por ejemplo. ¿Sí? Ahí vamos a ver también cómo periodoncia se va relacionando con diferentes asignaturas y diferentes procedimientos clínicos, los cuales tenemos que sí o sí comprenderlos y entenderlos de acuerdo no solo a la asignatura en que estemos llevando, sino también cómo esto se relaciona directamente con periodoncia. ¿Sí? Vamos. Estas funciones de las fibras gingivales tienen funciones importantes. Lo que les decía, conserva la encía marginal, entre comillas, más pegada al diente. Sabemos que la encía marginal no se pega al diente, es encía marginal o libre. ¿Se acuerdan de su nombre? Pero entre comillas hace que esté más cerquita. ¿Sí? Si estuviera abierto, así separado, se entraría más los microorganismos, se entraría más los restos de comida. No, estas fibras gingivales hacen que se acerque un poquito más a la superficie dentaria. ¿Sí? Estamos. Y le da la dureza necesaria para soportar las fuerzas de masticación. Cuando nosotros masticamos y tienen contacto los alimentos con la encía, hace presión. Pero estas fibras
mantienen la posición de la encía, dándole más firmeza en estos procesos masticatorios. ¿Sí? Vean qué importante es. Ahora hablemos del riego sanguíneo. ¿Sí? Nuestro tejido gingival, nuestro tejido periodontal está ricamente vascularizado, ricamente inervado. Vamos a ir viendo más adelante. Pero estamos ahora en el riego sanguíneo. Hay abundante cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Estos vasos sanguíneos que van en relación a los vasos sanguíneos del ligamento periodontal, a las arteriolas, como ustedes ven, que van emergiendo del hueso, o sea, de la cresta del tabique interdental, como vemos en la parte central, ¿sí? Y hay las arteriolas supraperiósticas, que están por encima del periósteo. Vean, tanta afluencia de riego sanguíneo hace pues que tengamos ese color rojizo, ese color que enseguida vamos a definir cuando entremos a las características clínicas de la encía. ¿Sí? Entonces también les dije que está bastante inervada, ¿sí? Entonces tenemos mucha sensibilidad a nivel periodontal, ¿sí? Hasta ahí yo creo que hablamos de los conceptos normales a nivel micro. A nivel macro, ya vamos a hablar de las particularidades clínicas de una encía normal. Es decir, cuando yo vea a mi paciente, buscaré primero que nada reconocer las características de normalidad del tejido gingival como principio. Y estas características de normalidad parten primero del color. ¿Sí? Existe una definición clara. Si mi encía está del color, como dice la literatura de Carranza, de color rosa coral, o como dice Linde, ¿sí? Rosa salmón, presenta de acuerdo al color su punto de normalidad. Punto de normalidad. Ahora, este color puede variar. En nuestros pacientes, o en los pacientes que tengan una tez mucho más morenita, ¿sí? En los pacientes que tengan acúmulos de melanina, vamos a ver estos lugares o estas zonas oscuras, como vemos en el arco superior, en el arco inferior de nuestro paciente. Miren, hay unas zonas oscuras, casi negruzcas, ajá, que corresponden a las pigmentaciones melánicas, que son de característica normal. Puede presentar por eso el color, como vemos en la imagen superior izquierda, rosa coral, o puede presentar un color con tonalidades más oscuras, pero sin llegar al grado de enfermedad, que son debido a las acumulaciones de melanina, ¿sí? Que también mantiene la característica de normalidad, ¿sí? En la clínica vamos a encontrar estas pigmentaciones melánicas frecuentemente en los pacientes. Pero en este caso, el punto de color no le quita el rango de normalidad. ¿Sí? Habrán otros elementos que tal vez sean considerados más adelante que le quite ese rango de normalidad. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo. También vamos a encontrar en algunos pacientes las perlas de queratina. ¿Sí? Ven en esos círculos celestes que hemos remarcado, ¿sí? Pequeños nódulos blanquitos como granitos. Entonces, estos son llamados perlas de queratina, que de ninguna manera quita el rango de normalidad. ¿Sí? Positivo. Entonces, ahora, el segundo elemento, ya hemos dicho el color, el segundo elemento es el contorno y la forma. ¿Qué contorno tiene mi encía marginal y qué forma? Pero esto está en función a tres elementos importantes.
para decir si esto está normal o no está normal. Primero, la forma de los dientes y su alineación en el arco. ¿Cómo está alineado? ¿Qué forma tienen los dientes? Miren, en la imagen de la izquierda hay una relación de alineación mucho más conveniente. En cambio, en la derecha, en la imagen de la derecha, esas malposiciones, ¿sí?, hacen que exista una dificultad, una variación en esta alineación del arco que hace que el contorno y la forma no sea la más adecuada. ¿Mm? Ahí dependerá de la visión clínica que cada uno de ustedes aplique en su paciente. Otro elemento que permite hablar de normalidad de contorno y forma es la localización y tamaño del área de contacto interproximal. ¿Cómo está la relación de contacto entre un diente y otro? Y por último, las dimensiones de los nichos gingivales, que eso también es importante. Entonces ya sabemos, hay el color, hay el contorno y la forma. El otro elemento es el tamaño, es decir, corresponde a la suma del volumen de los elementos celulares e intercelulares, así como de su vascularización. Tenemos en el esquema la imagen A, que está a la izquierda, y la imagen B, que está a la derecha. Vemos acá, donde estoy marcando con mi cursor, acá viene a corresponder el cuello clínico del diente, ¿sí? Si la encía migra hacia apical, en la imagen A, vemos la encía que está migrando hacia apical, hacia la raíz, hacia el ápice, dejando expuesta la raíz. Tanto en la imagen A como en la parte inferior está la fotografía clínica. Deja expuesta la raíz. Ahí hablamos de, como decíamos hace rato, de recesión gingival. Ahí ya no está normal, ¿sí? Su tamaño ha disminuido. Por eso hablamos de recesiones gingivales. Contralateralmente, bueno, tomando en cuenta el otro aspecto, en la imagen B vemos que esta encía está cubriendo parte de la corona clínica del diente y también está cubriendo el punto de contacto. ¿Se acuerdan? Decíamos, la forma de la encía interdental en el sector anterior, ¿sí?, corresponde a una forma piramidal que está en relación al punto de contacto. Si en este caso son piezas inferiores, debería estar un poco por debajo del punto de contacto. Pero aquí, como vemos en la imagen, está cubriendo los puntos de contacto. Está como la imagen que está con brackets, cubriendo la corona. En ese caso ya estamos viendo una alteración en el tamaño. Aquí hay un agrandamiento de la encía, ¿cierto? Entonces tenemos recesiones, tenemos agrandamientos, ya son dos diagnósticos diferentes de lo que es la normalidad. Entonces, repito, color, forma, contorno, tamaño, ¿sí? Y ahora viene el otro elemento, textura. Esta imagen en blanco y negro del tejido gingival está a propósito para ver lo siguiente. Miren, esto es la superficie dentaria. Acá. Está marcado la superficie dentaria, ¿sí? Ustedes quieren, lo vamos a hacer así. Tic. Sí, vamos a hacer acá. Todo lo que está acá, estoy marcando acá, todo lo que está acá es la superficie dentaria, ¿sí? Ahora vamos a ir a cambiar de color. Todo lo que está acá, desde la línea blanca, estamos viendo acá, y vamos a marcar esto aquí. Todo esto, obviamente habrá que continuar. Todo esto, miren, es una superficie lisa que está cerca del cuello clínico dentario que corresponde a la encía. ¿Encía qué? ¿Qué dicen jóvenes? Encía libre, o también llamada encía marginal.
¿sí? Lo que está por encima, vamos a cambiar de color, ¿sí? Todo lo que está esta parte, todo esto, ¿sí? Todo esto que vemos acá, la textura es este puntilladito, estos puntilladitos que ven como granitos. Como dice la literatura, nos dice, la textura que se encuentra en la encía insertada no se encuentra en la encía marginal, por eso está liso, la que se encuentra acá. Todito esto es la encía insertada, ¿sí? Viene puntillado, como dice la literatura, como la cáscara de naranja, ¿sí? Eso corresponde a la textura, ¿sí? Entonces, esta textura es importante reconocer como característica de un tejido gingival sano. Aunque hay particularidades, hay algunos detalles donde nos indica cuándo tiene textura y cuándo no tiene. Eso ya iremos viendo poco a poquito, ¿sí? Pero es importante ver, aparte del tamaño, aparte del color, aparte de la forma y el contorno, es la textura. ¿Sí? Finalmente vamos a hablar de la posición de la encía. La posición es el nivel en el que la encía marginal se une al diente. Como está esta relación en esta imagen clínica, usted decía, en cada pieza van a ver si el nivel en el que la encía marginal se une al diente está siendo adecuado o no, de acuerdo a los principios de normalidad que hemos hablado en las anteriores diapositivas. Posición, otro elemento. Y finalmente, la consistencia. La consistencia de la encía, nosotros vamos a agarrar y vamos a presionar la encía. Soltamos, ¿sí? Tiene que ser una consistencia firme y resiliente. Resiliente significa saltar hacia atrás. Ejemplo, ustedes cuando vamos a hacer acá, cuando vemos un globito, y aquí vienen también carnavales, vamos a poner así, presionamos, soltamos y se vuelve a su posición normal. Eso es consistencia. Entonces vamos a agarrar al tejido gingival, lo vamos a presionar levemente, lo soltamos y tiene que volver a su lugar, a su posición normal. Si está con enfermedad y presionamos, la encía se va a extender y no va a volver a su posición normal. Ahí claramente ya vamos a saber que hay una probabilidad mayor a que exista una bolsa periodontal, a que el tejido esté enfermo, ¿sí? Entonces ya sabemos consistencia. Y para terminar esta primera parte, vamos a hablar de la erupción continua del diente, ¿sí? Y acá vamos a dividirlo en dos, erupción activa y erupción pasiva. La erupción activa es el movimiento de los dientes, ojo, es el movimiento de los dientes en dirección al plano oclusal, cuando está en proceso de erupción. Erupción activa, ¿sí? Pero también existe la erupción pasiva. Ahí ya existe la exposición de la raíz, como vemos en la imagen clínica, ¿sí? Por migración apical de la encía. Es decir, ya no erupcionan los dientes, sino la encía va migrando, va reduciendo en dirección hacia el ápice. Ya sea en el arco superior se irá subiendo y en el arco inferior se irá bajando, ¿sí? Dejando expuesta la raíz, dejando disminuido el soporte óseo, ¿sí? En sus diferentes etapas, como vemos en la imagen, lo cual va a dar una condición ya de enfermedad periodontal mucho más compleja, ¿sí? Estas clasificaciones de enfermedad periodontal lo iremos dando en la tercera clase, en el tercer y cuarto tema de nuestro avance académico. Pero por lo pronto estamos con lo que es encía. Reitero, para cerrar, y agradezco mucho que estén
compartiendo el video con los compañeros que a la vez lo estén viendo, ¿sí? Para finalizar, hoy hemos acabado el tema de encía. Sabemos que los componentes del periodonto son encía, ligamento periodontal, cemento y el hueso. Hoy solo hemos hablado de encía, de un solo componente. Ya en la siguiente semana hablaremos del ligamento y del cemento. Y luego hablaremos del hueso. ¿Sí? Entonces, al finalizar el tema, obviamente les daré la referencia de la literatura que les complemente al tema que estamos avanzando. ¿Sí? Ya me conocen, soy el doctor Max Mollericona. A partir de ahora nos vamos a ver en los rotes, en la carrera, cualquier consulta sobre nuestro avance de tema de hoy o de los siguientes, con toda confianza, me dicen, doctor, soy estudiante de tercer año, tengo esta duda o quiero complementar esta información. ¿Sí? Ha sido un gusto, jóvenes. Voy a terminar la clase acá y estamos siempre en contacto. Que les vaya muy bien en esta gestión y nos vemos la siguiente semana. Tengan todos un lindo día. Hasta pronto.